Hey, soy Julián Sagredo, doctorado por el Instituto Federal Suizo y actualmente investigador de la UAM Iztapalapa, y hoy presentamos El origen de la vida. El origen de la vida es tal vez el enigma más significativo para los seres humanos. Para nosotros, es obvio que nacimos producto de la reproducción de otros seres humanos, nuestros padres, y ellos a su vez de sus padres. Y así nuestra especie nació de los cambios conjuntos de muchos individuos de una especie anterior. Estos cambios los podemos corroborar de varias formas. Una es con el registro fósil y otra, aún más detallada, es con nuestra información genética. Incluso el desarrollo de los fetos muestra muchas de las etapas de nuestra evolución. Uno de los ejemplos más espectaculares de la evolución es el origen de los cetáceos, ya sea ballenas, delfines o manatíes, cuyo ancestro común era un mamífero terrestre llamado Pakicetus, parecido a un perrito que desapareció mientras la India se estrellaba lentamente con Asia y cuyo alimento desapareció también lentamente, y en esas circunstancias se tuvo que adaptar a la caza de peces, al nado y posteriormente al desarrollo de aletas y a la pérdida de las patas traseras. Les recomiendo mucho verlo por ustedes mismos. Busquen Pakicetus. Nosotros pertenecemos a los primates, somos mamíferos, y nuestros ancestros fueron los primeros pequeños mamíferos. Y a su vez, sus ancestros fueron reptiles, ovíparos, que también son los ancestros de las aves. Y así entonces entendemos que primero fue el huevo que la gallina, pues existieron huevos muchos millones de años antes que gallinas. Los fósiles más antiguos de huevos de dinosaurios tienen cerca de 190 millones de años y los fósiles de las primeras aves, los Archaeopteryx, tienen 150 millones de años, una diferencia de 40 millones de años por lo menos. Podemos seguir el cambio de los genes en el código genético y continuar nuestra línea de ancestros hasta los primeros anfibios, los peces, los moluscos y los primeros organismos multicelulares que aparecieron según los registros fósiles tan solo hace 600 millones de años. Sabemos, por lo que podemos observar en el comportamiento social de amibas y hongos, que los primeros organismos multicelulares surgieron como medidas colectivas para sobrevivir a hambrunas o falta de recursos de los organismos unicelulares. Hay grandes ventajas en vivir en colectivo a diferencia de vivir en solitario. Sustancias útiles para todas las células en un grupo pueden ser producidas por diferentes subgrupos que tengan acceso a los recursos necesarios y así hacer sobrevivir a sus compañeras. Sin embargo, siempre es interesante analizar qué pasa con células que se vuelven vividoras y no producen nada, las que solo consumen recursos. Estas, a la larga, significan el final del organismo, como es el caso de las células de cáncer. Y es increíble, pero casi todo el tiempo que podemos corroborar de vida en la Tierra ha sido de organismos unicelulares. Esto quiere decir que si nos volvemos viajeros espaciales y comenzamos a explorar otros mundos con vida, la mayoría serán mundos con vida exclusivamente unicelular. Pero como ahora sabemos que hay tantos planetas como estrellas en la galaxia, también podemos concluir que la probabilidad de encontrar vida multicelular y hasta inteligente, o inclusive más inteligente que nosotros, no es para nada baja, para decirlo de forma amable. Pero esto es tema de otro capítulo. La vida unicelular dominó la Tierra durante casi 2.000 millones de años. Esto es, ha tomado muchísimo más tiempo la evolución de las células
para que tengan esqueleto, núcleo y centrales de producción de energía como los cloroplastos y las mitocondrias, que lo que ha tomado a la vida multicelular la evolución para llegar hasta nosotros. Los cloroplastos y las mitocondrias, que son las centrales de energía de las células, no son organelos y tienen su propia información genética. Es decir, en algún momento fueron organismos unicelulares externos a la célula y eventualmente fueron adoptados dentro de las células y consiguieron reproducirse en conjunto con ellas, como parte de ellas. Nosotros, por ejemplo, tenemos clones perfectos de las mitocondrias de nuestras madres, todos. Tenemos las mitocondrias que estaban en el óvulo que nos dio origen, y las mitocondrias del espermatozoide fueron eliminadas a la hora de fusionarse con el óvulo. Así es como es posible rastrear los cambios genéticos de muy largo plazo, siguiendo la evolución de la mitocondria. Los organismos unicelulares actuales pueden sintetizar su propia energía a partir de fuentes externas como el sol o los nutrientes, pero este tipo de vida ya es muy evolucionada. Las primeras formas de vida no tenían esta capacidad de transformación energética de la luz y de los nutrientes y necesitaron una fuente de energía más directa. Es muy importante entender que la vida no es un estado de la materia que surge de materia inerte por generación espontánea. La vida es un proceso y como tal es difícil poner la línea entre un proceso natural dinámico como la formación de burbujas, por ejemplo, burbujas lípidas que contienen aminoácidos capaces de reproducirse, y una célula viva que puede morir. Parece que hay un proceso largo de acumulación de información durante esta dinámica aún no viva, desde nuestro punto de vista, que podríamos llamar cuasi vida, de donde surgió la vida. Pero no conocemos aún los detalles de esto, y por lo tanto lo que nos queda es presentar los descubrimientos más llamativos y las características principales que andamos buscando. En pocas palabras, todavía no conocemos con detalle el origen de la vida. Pero para no desilusionarnos, cada día sabemos más y nos acercamos ya casi a la respuesta. Es increíble, pero las ideas de evolución y del origen natural de la vida son muy antiguas. Anaximandro, aproximadamente en el año menos 540, afirmaba que la vida se había desarrollado en el mar y que posteriormente se trasladó a la tierra. Empédocles, aproximadamente en el año menos 420, escribió sobre el origen natural de los seres vivos. Y posteriormente Lucrecio afirmó que todos los organismos surgen de Gea, esto es la Tierra, y que solo los organismos más aptos han sobrevivido para tener descendencia. Esto es prácticamente la evolución, excepto que también afirmaba que un origen distinto para cada tipo de ser vivo. Mucho se ha logrado en la síntesis natural de los componentes de la vida, como los aminoácidos o los fosfolípidos, pero esto es una descripción un poco tediosa. También es interesante que se han detectado estos mismos compuestos en nubes interestelares, en el espacio y hasta en meteoritos, lo que ha traído teorías serias sobre el origen extraterrestre de la vida. Sin embargo, esto todavía necesitaría responder cómo surgió la vida fuera de la Tierra. Mientras tanto, veamos qué es la vida desde el punto de vista de una célula. Una célula eucariote con núcleo y esqueleto es un ente fantástico. Una de las cosas más espectaculares que he visto en mi vida es un video de la mitosis celular en la que algo conocido como el huso mitótico, que es una serie de túbulos dirigidos por centrosomas y que sirve para separar los cromosomas y estirar la membrana celular hasta formar dos células a partir de una. Esto lo puedo describir como un espectáculo electrofotónico nanomecánico.
La química, por un lado, está dada por los acomodos de los electrones en las órbitas de los átomos. Y las proteínas son moléculas que funcionan como máquinas nanomecánicas y nanoeléctricas. Pero más aún, algo que ya comienza a hablarse mucho, las fuerzas electromagnéticas llevadas por los fotones, que aún son un enigma en muchas formas, también son señales entre las moléculas y son patrones semiestacionarios en túbulos y otras fibras del esqueleto celular. La célula no es un colchoncito lleno de agüita. Por dentro tiene un esqueleto de túbulos por donde caminan literalmente motorcitos alimentados por pilitas llamadas ATP, esto es adenosíntrifosfato, que se les pegan y despegan a velocidades increíbles como parte de la sopa térmica de la célula. Estos motorcitos producen todo tipo de movimientos y son dirigidos, todavía no se sabe cómo, por el azar y potenciales eléctricos sesgados, controlados a su vez por las señales eléctricas y fotónicas dentro de la célula y sus túbulos. Así es, en la célula no andan flotando los organelos sin nada que hacer. Hay instrucciones claras y movimientos específicos de organelos movidos por motorcitos que tienen como patitas. Y esto ya es posible verlo en detalle en el microscopio, debido a que podemos pintar todo con fluoroluminiscencia. La fotónica desconocida en los microtúbulos representa elementos de lo que ahora conocemos como computación cuántica. Y esta es la parte más interesante de las nuevas investigaciones del origen de la vida. De este análisis podemos concluir que para llegar al origen teórico de la vida, tenemos que ir eliminando los mecanismos no esenciales y reducirlos a su mínima expresión, con o sin membrana. Por ejemplo, en una sopa que recibe energía constantemente y la necesita disipar, que contenga los elementos mencionados para tener vida. Esto es, que sea un sistema electrofotónico nanomecánico y que su principal característica sea la reproducción. Pero en una forma tan primitiva que lo que buscamos es la reproducción de una molécula. ¿De cuál? Pues quién sabe. Puede ser una pequeña proteína o una forma primitiva del ácido ribonucleico o un túbulo. Yo en particular me inclino por los túbulos. Imagino una sopa de túbulos que son capaces de organizarse para formar más túbulos, utilizando energía de la sopa y materiales en la sopa. Pero al parecer todavía se necesitan muchas investigaciones al respecto. Yo imagino una sopa de túbulos donde algunas otras moléculas encontraron el ambiente para poderse reproducir con las primeras formas primitivas de una enzima, un catalizador. Esto es una fuente de energía, por ejemplo, calor, una sopa de túbulos y otras sustancias orgánicas naturales, una molécula difícil de reproducir y un catalizador que la ayuda a lograrlo. Las últimas investigaciones sobre el origen de la vida apuntan básicamente en dos direcciones. Uno es las teorías de metabolismo mínimo y otra las teorías de reproducción mínima. Aunque cabe aclarar que la verdad puede contener a ambos puntos de vista, es decir, un metabolismo mínimo con una reproducción mínima o ninguno. Puede ser que lo principal sea la colecta coherente de información mínima. La evidencia directa de las formas más antiguas de la vida en la Tierra, con las que contamos, son unos hallazgos de restos de microorganismos en rocas sedimentarias ferruginosas del cinturón de Nubwaghituk, en Quebec, Canadá, que tienen entre 3.700 y 4.280 millones de años. Esto es ya muy cercano a la edad de la Tierra. Los investigadores interpretan, basándose en evidencias químicas y morfológicas, que los filamentos que ven son restos de bacterias filamentosas que metabolizan el hierro. Estas rocas sedimentarias, que se encuentran
entre las más antiguas conocidas, probablemente formaban parte de un sistema de ventilación hidrotermal rico en hierro que proporcionaba un hábitat para las primeras formas de la vida en la Tierra. Hasta este hallazgo, las evidencias más antiguas se basaban en el sesgo de isótopos de carbono que contiene la vida, que es una característica muy interesante de la vida y que todavía no tiene explicación. Esto es que el carbono contenido en los seres vivos es solo aquel que tiene el menor peso atómico, es decir, el isótopo del carbono con el menor número de neutrones, y no se conoce mecanismo físico para que así sea. Por otro lado, las características de la Tierra hace 4.300 millones de años eran muy diferentes a las actuales. No había oxígeno, había muchos choques violentos con diversos elementos del sistema solar temprano y no podía sobrevivir ningún tipo de vida en la superficie por tanta violencia. Pero ya había océanos y también fuentes hidrotermales que son fuente de grandes gradientes de energía, claves para el desarrollo de la vida. Recordemos que la vida es un proceso cuyo principal componente termodinámico es la disipación de grandes gradientes energéticos. Esto es, por ejemplo, grandes cambios de temperatura. En este caso, entre las fuentes termales y el resto del ambiente cercano, en el fondo del océano. En los 70s surgieron los primeros modelos matemáticos de hiperciclos de ácido ribonucleico, ARN, propuestos por el grupo de Manfred Eigen del Instituto Max Planck. En estos hiperciclos, el ARN produce una enzima que canaliza la formación de otro sistema de información en secuencia hasta que el producto del último ayuda a la formación del primer sistema de información. Un impulso a la teoría de los hiperciclos fue el descubrimiento de que el ARN, en ciertas circunstancias, se transforma en ribosimas, una forma de enzima de ARN, capaces de catalizar sus propias reacciones químicas. Otra respuesta brillante, complementaria, fue propuesta en 1980 por Günther Bechter-Heuser, conocida como la teoría del hierro-sulfuro. En estas investigaciones, la energía liberada a partir de las reacciones de sulfuros metálicos se ha comprobado que no solo está disponible para la síntesis de moléculas orgánicas, sino también para la formación de oligómeros y polímeros. Estas son cadenas. Se lanza por ello la hipótesis de que tales sistemas podrían ser capaces de evolucionar hasta formar conjuntos autocatalíticos de entidades autorreplicantes metabólicamente activas que serían los precursores de las actuales formas de vida. Sin embargo, todavía hay muchas dudas y resultados parciales. La última modificación de la hipótesis del hierro-sulfuro fue propuesta por Martin y Russell en el 2002. De acuerdo con su escenario, las primeras formas de vida celular pudieron haber evolucionado dentro de las llamadas chimeneas negras en las profundidades donde se encuentran las zonas de expansión del fondo oceánico. Estas estructuras consisten en cavernas a microescala que están revestidas por delgadas paredes membranosas de sulfuros metálicos. Este modelo sitúa al último antepasado común universal, conocido como LUCA, que es el supuesto ancestro común de toda la vida actual, dentro de una chimenea negra, una microcaverna que sirve de medio para concentrar las moléculas sintetizadas con abruptos gradientes de temperatura dentro de la chimenea, con flujo de agua hidrotermal que proporciona sulfuros metálicos recién precipitados que son fuente de mucha energía. Y en este ambiente, toda la sopa prebiótica y la evolución temprana y posterior de las primeras células.
Entre los postulados de esta teoría está la adquisición tardía de los lípidos para proteger las reacciones y la información. Esto es consistente con la presencia de tipos diferentes de lípidos de membrana en arqueobacterias y eubacterias, pero con una fisiología altamente similar en todas las formas de vida. También existe otra teoría del origen de la vida propuesta por Zachary Adams de la Universidad de Washington, que es la universidad en la que yo hice las maestrías, que ubica los procesos en las playas primordiales de la Tierra, alimentados por partículas radioactivas de uranio u otros materiales. Y tiene evidencia computacional y experimental de que las reacciones nucleares autosostenidas de uranio pueden proporcionar suficiente energía para producir moléculas orgánicas como aminoácidos y azúcares, en conjunción con el agua marina. ¿Y cómo podemos describir ese paso tan importante de algo no vivo a la vida misma? Miren, si se considera, como a menudo sucede, que la autoorganización y la autorreplicación son los procesos principales que caracterizan a los sistemas vivos, hay que decir que hay muchos tipos de moléculas abióticas, no vivas, que exhiben estas características en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, Martin y Russell mostraron que la formación de un compartimiento distinto del ambiente por membranas celulares y la autoorganización de reacciones redox autocontenidas son los atributos más conservados entre los seres vivos. Y esto les lleva a argumentar que la materia inorgánica con estos atributos podría estar entre los atributos más probables del antepasado común de todos los seres vivos. No hay que olvidar que otra característica de la vida es la información y el cálculo. Es decir, el cálculo cuántico que ya se ha estudiado que es posible hacer en microtúbulos como la proteína tubulina, que es el esqueleto de las células. En este sentido existe la hipótesis de los primeros genes, llamada el mundo de ARN. De acuerdo a esta hipótesis, las moléculas relativamente cortas de ARN se podrían haber formado espontáneamente de modo que fueran capaces de canalizar su propia realización continua. Por ejemplo, en la sopa prebiótica dentro de una chimenea negra. Esto es una fuente hidrotermal. Aunque aún es muy difícil establecer una calibración precisa para la probabilidad de esta formación. Otro punto de vista de esta misma hipótesis es que fue un tipo diferente de ácido nucleico, como los peptídicos, que son como proteínas cortas, y los de treosa, fueron los primeros en emerger como moléculas autorreproductoras para ser reemplazadas por el ARN un poco después. En resumen, el ambiente original para la formación, o por lo menos el desarrollo de la vida, está casi establecido entre las chimeneas negras del fondo del océano y las playas primordiales con elementos radioactivos, aunque esta última hipótesis tiene el problema de la violencia de las colisiones de la Tierra con otros objetos del sistema solar temprano. Los modelos de formación de la vida aún carecen de la fotónica detallada porque es un campo en desarrollo en toda la física. Pero la computación cuántica comienza a dar algunas respuestas de lo que podría pasar en la tubulina. ¿Será acaso un componente de la conciencia? Qué interesante, ¿no? Y en cuanto a los modelos químicos, el mundo de hierro sulfuro dentro de las chimeneas negras es el más robusto, y en él las membranas de lípidos son posteriores a las primeras cadenas metabólicas, mientras que en teorías de burbujas, por ejemplo en las de olas rompiendo, se establece primero un sistema aislado y luego el metabolismo, que en general es una teoría mucho más débil. Como hemos visto, todavía no tenemos la película completa, pero ya tenemos muchos modelos exitosos
y evidencias fuertes, para continuar nuestro camino hasta descubrir por qué estamos aquí. Muchas especies sorprendentes, como los gusanos marinos o poliquetos. El calamar gigante transparente recorre las aguas en busca de alimento. Otra especie que visita las profundidades marinas de las Antillas es el calamar gigante, conocido como calamar de Humboldt. Este invertebrado se alimenta de otros calamares, almejas y camarones del fondo marino. Los animales dominantes son los gusanos del tubo gigante que pueden crecer en 250 años de vida hasta 2,5 metros de largo sin abandonar jamás sus tubos. Su pluma branquial es roja porque está llena de sangre. Lo más sorprendente es que hoy en día, más de 500 nuevas especies de animales han sido descritas en las ventilas hidrotermales del mundo. Y de todas ellas, al menos el 80% solamente existe en estas profundidades. Este sitio, tan poco conocido, es un oasis marino. Las arqueas y las bacterias realizan quimiosíntesis. Este proceso les permite transformar diversos elementos químicos, como el azufre, en energía, y así originan la cadena alimenticia que sostiene toda la vida de estos ecosistemas. Las ventilas hidrotermales del Golfo de California son muy importantes para el balance geoquímico del propio Golfo de California, del Océano Pacífico y en consecuencia del planeta.